En la conferencia de hoy, la número 68, vamos a ver la quinta parte sobre el tema del Arca de la Alianza. Esto va a ser en la segunda parte, después de las noticias, que hoy veréis que precisamente no es que habrá muchas noticias. Por desgracia, y lo he de decir para la persona que nos ha ayudado tanto a hacer PowerPoints, cuando ya lo teníamos todo listo, se ha borrado todo de repente, todo, y no podemos pasar ninguna de las noticias que teníamos preparadas durante toda esta semana, a excepción de unas muy pocas que teníamos aparte en otro lugar, que son las únicas que hemos podido recuperar, porque las teníamos puestas precisamente en el tema sobre Ron Wyatt y el Arca de la Alianza. Esas son las únicas que os podremos pasar hoy. Mientras tanto, ha servido para que recuperemos algo que la semana anterior no pudimos poner en conferencia. Son 3 vídeos que ya veréis que son de personas del mundo musulmán, están subtituladas. Yo tendré que ir leyendo para las personas que en pantalla no ven bien, para que quede registrado. Son 3 vídeos de unos 15 minutos aproximadamente, muy interesantes, en los cuales me gustará mucho que por favor estéis muy atentos a las palabras que van a decir, porque realmente son, espectaculares cuando uno conoce la profecía bíblica. Vamos a ver una vez más cómo Satanás está preparando su gran engaño. Y su gran engaño ya sabéis en qué va a consistir: la simulación de la venida de Jesús por el propio Satanás. Pues vais a ver unas palabras en este vídeo, las guerras sionistas que vienen, que no os van a dejar para nada indiferentes. Algún día trataremos concretamente sobre esta falsa venida del Mesías. Intentaremos dedicar un monotema a esto, porque vale la pena conocerlo a fondo. Bien, vamos ya sin más, entonces, a pasar el primero de los vídeos. Sheikh Imran Hossein es usted conocido por todo el mundo, tiene un gran número de seguidores, particularmente por lo que dijo en el tiempo del 9/11, pero también acerca de sucesos geoestratégicos. Estoy honrado de tenerlo aquí hoy y me gustaría que nos guiara en cuanto a los sucesos que se están desarrollando en el mundo. Y por lo tanto, ¿cómo podemos prepararnos? Parecemos estarnos moviendo hacia una guerra, hay conflicto en todos lados. ¿Le gustaría que fuera más específico en mi pregunta? No, creo que estamos en la misma frecuencia de onda. Ambos reconocemos, Morris, que el mundo está al borde de grandes guerras. Para ser más específico, grandes guerras sionistas. Y lo que hemos presenciado en los pasados 10 años, fue preparatorio para las grandes guerras que pronto se desarrollarán. Desde nuestra perspectiva escatológica islámica, reconocemos que estas guerras están siendo conducidas por un propósito en particular, y es efectuar una transición, una dramática transición, de los Estados Unidos de Norteamérica como el Estado gobernante en el mundo, a un Estado gobernante sucesor en el cual, créalo o no, Israel se quiere volver. Así que estas guerras se están llevando a cabo a favor de Israel. Hay un macroanálisis que podemos discutir. Y también está el micro, como los sucesos en Siria, que están desarrollándose en este momento. Y la guerra sobre Irán es lo que viene enseguida. Y las dos parecen estar entrelazadas. Esta es mi visión de la realidad del mundo el día de hoy con respecto a la guerra y la paz.
Bueno, pues suena muy acertado. Estoy seguro que a todos les parece... Quiero decir que Israel ya parece controlar el mundo, aparte de ciertos lugares como Siria, Irán y tal vez Corea del Norte. Ya están controlando los bancos y las instituciones financieras. Israel controla gobiernos, pero no a la gente. Mi visión, Morris, es que a una muy grande porción de la gente viviendo en Europa y Norteamérica pronto les abrirán los ojos. Y van a desarrollar una forma negativa de pensar hacia Israel. Y eso representa una amenaza para Israel. El hombre occidental moderno no está completamente lavado del cerebro. La televisión ha hecho mucho para lavarle el cerebro. Pero el hombre occidental moderno y la civilización moderna occidental en Europa, en Norteamérica y en Australia es todavía una persona pensante, y la opinión pública se ha desplegado varias veces en el pasado en oposición a la agenda sionista. Por ejemplo, al principio de la guerra con Irak, Inglaterra experimentó la demostración pública más grande en su historia. Eso es una indicación de que no puedes tener éxito en lavarle el cerebro completamente a la gente occidental. Y cuando se dé a lugar la guerra con Irán y el consecuente colapso del dólar de los Estados Unidos y de la economía de la Unión Europea, de los Estados Unidos, y del papel moneda alrededor del mundo, reduce a la mayoría de la humanidad, a las masas, a la pobreza, y los ricos pierden una parte sustancial de su riqueza. Pienso que el despertar en la civilización occidental, a conocer el papel siniestro que Israel está jugando y que los sionistas están jugando, se va a manifestar en la opinión pública. Así que Israel aún no gobierna las mentes de la humanidad. Israel controla gobiernos y en el mundo musulmán la situación es incluso más clara. Y mientras que el gobierno pakistaní por los pasados 20 años ha funcionado como el niño limpiabotas de Washington, cumpliendo los deseos de Washington, la gente pakistaní ha detestado y despreciado el papel de los Estados Unidos en los asuntos mundiales. Esto es muy similar al resto del mundo musulmán. La opinión en el mundo musulmán, ciertamente en el mundo árabe, las masas piensan diferente que los gobiernos que han sido comprados, hasta en Arabia Saudita. Considero que hay un sentimiento considerable en Arabia Saudita, que está en oposición a las políticas del gobierno saudí. Regresando a lo que decías hace unos minutos acerca de Irán, estoy impresionado de la valentía que Irán está mostrando al confrontar a los Estados Unidos, preparándose para cerrar el estrecho de Hormuz, y parece que se está volviendo un líder para aquellos de nosotros que no tenemos voz ni poder. Es como si Irán fuera el único país listo para luchar contra América, el imperialismo, la agenda sionista. La psicología de la religión nos explica algo del perfil religioso iraní. Los chiitas tienen una psicología de la religión diferente a la de los musulmanes sunitas. Se consideran a sí mismos gente en la batalla. Gente que ha pasado por grandes sacrificios.
y tienen el espíritu del martirio en ellos. Porque los chiitas tienen fijados gran parte de sus orígenes en el martirio del nieto del profeta, las bendiciones de Alá sobre él. Así que esta no es la gente con la cual meterse, y si le haces la guerra, encontrarás que lucharán con el tipo de pasión de la que es incapaz el hombre occidental. Bueno, todo es por una buena razón y hay una explicación. Me pregunto, Israel es muy astuto para mantenerse fuera del conflicto. Y tal vez incitando a todos los demás, pero ¿cómo se va a mantener fuera de la guerra si va a haber conflicto con Irán o Siria? ¿Se imagina que Israel puede lograrlo? Creo que Israel quiere comenzar la guerra. Con un ataque relámpago contra Irán, y una vez que Israel comience la guerra, entonces la guerra producirá más guerras que serían activadas por una mano guía oculta por detrás, como los eventos de 1914. Con el asesinato del gran duque Franz Ferdinand en Sarajevo. Y activó una serie de sucesos que llevaron a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Sí, similarmente creo que el ataque contra Irán deberá de responder a algo más allá que el reconocimiento de una amenaza nuclear de Irán. ¿O no? Eso no es todo. Si Israel va a reemplazar a los Estados Unidos de América como el próximo Estado gobernante en el mundo, entonces algo debe hacerse para hacer caer a Estados Unidos, para reducir su tamaño. Sabemos lo que sucedió en el tiempo de la transferencia de poder de Inglaterra a los Estados Unidos. Nuestro análisis escatológico islámico reconoce a 3 estados gobernantes. Escatología es la rama de la teología concerniente a los eventos finales de la historia de la humanidad. En la civilización moderna, el primero es Inglaterra con su Pax Británica y después los Estados Unidos con su Pax Americana. Y entonces finalmente Israel con su Pax Judaica. Y al final de eso, nuestro profeta, que las bendiciones de Alá estén sobre él, y solo un profeta podría hablar así, no un ser humano normal, que un hombre se levantaría en Jerusalén y describe este hombre para nosotros hace 1400 años. Allá fuera en el desierto de Arabia, Morris, un hombre que nunca fue a la escuela, no tenía un título universitario, no sabía leer ni escribir, no tenía un solo libro en su hogar, y si le mostrabas su nombre no podía reconocer su propio nombre. Ese hombre describió para nosotros un suceso que probablemente está a unos 20 o 25 años de ahora. Un hombre que se levantará en Israel, en Jerusalén, gobernando el mundo desde Jerusalén, y sería un judío. Sería un joven forindo, con cabello rizado. Esta es una descripción exacta del individuo. Nada simbólico aquí. Todo esto es literal, sí. Y ese hombre declarará desde Jerusalén
que Él es el Mesías. El término Mesías es algo con lo que la civilización occidental está muy familiarizada. Está ahí en la cristiandad, el Hijo de María es el verdadero Mesías. Se supone que cada cristiano debe creer eso, y que cada musulmán debe creer eso, ¿y lo creen? Las únicas dos gentes en el mundo que reconocen a Jesús, el Hijo de María, como el verdadero Mesías, son los musulmanes y los cristianos. Así que Él declarará que Él es el Mesías, y sabemos, por nuestras escrituras, que el Mesías va a gobernar al mundo con un gobierno justo. Y que la historia terminaría con el advenimiento del Mesías. Por lo tanto, el triunfo de la verdad sobre todos los rivales. El problema es que este hombre que se levantará en Jerusalén y que afirmará ser el Mesías, no sería el Hijo de María. No. Sería alguien creado por Dios Todopoderoso y programado para suplantar al Mesías. Los cristianos lo conocen como el Anticristo. Los musulmanes lo conocen como Al-Masihud Dajjal, el falso Mesías, que tiene un doctorado en engaño. Así que Israel quiere gobernar al mundo. Para que este hombre pueda gobernar al mundo desde Jerusalén. Por eso es que hemos tenido el movimiento de Pax Británica y la libra esterlina. Como moneda universal a la Pax Americana y el dólar de los Estados Unidos, relevando a la libra esterlina, y ahora estamos al borde de la caída de los Estados Unidos. El declive y la caída de los Estados Unidos de Norteamérica, para que Israel lo pueda reemplazar. Ese declive y caída, por supuesto, es claramente visible para nosotros, es el destino que le espera al dólar y por consecuencia la economía de los Estados Unidos, pero aparentemente no tan claro en cuanto al destino que ahora le espera al ejército de los Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre, los Estados Unidos ha sido llevado por los sionistas a entrar a una guerra tras otra. Hasta el punto en el que están militarmente hasta la garganta en guerras. Y comenzar nuevas guerras, particularmente con Irán, podría eventualmente llevar a los Estados Unidos a una situación en donde enfrentará una derrota militar. Y creo que esto es lo que los sionistas quieren. Tienes el colapso monetario, el colapso económico, la impopularidad de Estados Unidos en todo el mundo, y ahora la derrota que se cierne sobre ellos. Y solo Israel será capaz de intervenir para salvar a los Estados Unidos. Eso es lo que Israel quiere. Y cuando Israel intervenga para salvar a los Estados Unidos de la derrota militar, la escritura está en la pared. Los Estados Unidos ya no es más el Estado gobernante en el mundo. La cortina se está cerrando sobre la Pax Americana. Yo creo que el ataque sobre Irán tiene como propósito provocar una serie de guerras
que eventualmente atraparán a los Estados Unidos y traerán su declive como Estado gobernante del mundo. Te referiste al control de Israel sobre gobiernos alrededor del mundo, que creo que es algo que todos aceptamos. Pero este impulso mesiánico al que te has referido parece estar causando destrucción en las guerras, pero también hay teorías, gente hablando de HARP, terremotos, incendios forestales. Hay una motivación general por la destrucción. Supongo que es para traer este falso Mesías, como lo propusiste. Tendremos que, si es posible, conducir una investigación suficiente para poder proveer evidencias de que algunos de estos llamados desastres naturales no son para nada tan naturales. Pero algunas veces un desastre muy conveniente se lleva a cabo, como el que anticipé en la mezquita de Jerusalén, Al-Aqsa, en donde solía estar localizado el templo de Salomón. Cuando ese conveniente terremoto derrumbe ese edificio, entonces Israel se puede mover a construir su templo. Y él no puede jugar el papel de falso Mesías, el anticristo, hasta que haya reconstruido el templo. Así que creo que debemos ser capaces de proveer evidencia, si es que es posible hacerlo, para demostrar que no todos estos llamados desastres naturales no son para nada naturales. Estoy muy complacido de que pidas eso. Le está dando un mal nombre a la religión vivir tanta destrucción, y es la gente religiosa en el sionismo la que está creando tanto problema y dolor. Y hemos visto a millones de personas morir en los últimos 10 años. Alguna gente dice, pues es la religión, es debido a la religión que están sucediendo estas guerras. ¿Cuál sería tu respuesta? Como musulmán, tengo un tremendo respeto por el judaísmo. Y como musulmán, no toleraré a nadie vilificando la fe judía. No puedo permitir eso. Tengo un tremendo respeto por el judaísmo. Tengo gran respeto por la cristiandad. De cualquier manera, no parece que los sionistas compartan ese respeto por el judaísmo, para nada. Parece ser que los sionistas son gente que se pusieron en el saco del judaísmo. Pero en esencia son una gente sin Dios, no tienen fe, no tienen moral, no creen en el juicio. Que tendrán que responder algún día por el 11 de septiembre. Cuentan mentiras monstruosas, Morris, mentiras monstruosas. Y aún así no les importa. Ellos matan a niños inocentes, a mujeres, orinan sobre los cuerpos muertos de sus oponentes. Toman el Corán y lo avientan por el retrete. Y no les molesta, aún pueden ir a casa y cenar y ver televisión. Así que el corazón del ser humano está siendo reemplazado con el corazón de una bestia. Así que no es realmente la religión del judaísmo la que está siendo opacada por su conducta. Y nosotros en el mundo del Islam hacemos una distinción.
entre aquellos judíos que son opresores y aquellos que no lo son. Aquellos judíos que actuaron de una manera contraria a las creencias religiosas judías y aquellos judíos que se mantuvieron fieles a la moral y la ética del Islam. Perdón, ¿qué de ahí? Judía. Y permanecemos por siempre preparados para entrar en la amistad y alianza con los cristianos y judíos que comparten con nosotros. Un aborrecimiento por el comportamiento opresor manifiesto de Israel. Creo que vivimos en un siglo judío, incluiría el consumismo, la usura y las vidas en general que estamos viviendo. Así que se necesita mucha imaginación para ver al judaísmo fuera de la usura, del consumismo como el mundo material en el que vivimos. Pero supongo que hay un estado puro en donde eso existe tal vez. Hay judíos en el mundo que desprecian a Israel, los hay, pero tal vez están aún contentos de manejar las instituciones financieras de todos los países. Creo que hay judíos en el mundo que reconocen la opresión monetaria y financiera que el sistema de bancos ha infligido sobre la humanidad. Y yo en primera no querría estereotipar a todos los judíos y poner esta culpa a la puerta de la religión judía, pero sí del sionismo. Y recientemente me di cuenta, por una de las profecías de nuestro profeta, que dijo que vamos a hacer una alianza con algo llamado ROM. La palabra Rum está en el Corán, y Rum en el Corán se refiere a los cristianos, pero no cristianos occidentales, sino a cristianos orientales, que no se han vuelto tanto una parte de la civilización occidental moderna como Europa occidental. Será Rusia, la Iglesia Ortodoxa de Rusia de Europa del Este, y dijo que nosotros vamos a hacer una alianza con ellos. Y veo ya, Morris, los comienzos de esa alianza en la relación de Irán con Rusia. Veo los comienzos de esa alianza por parte de Pakistán. Pakistán ahora se aleja de su alianza con los Estados Unidos. Y Pakistán se está acercando a Rusia. Veo la posibilidad de que cuando la OTAN comience sus grandes guerras pronto, la opinión pública en Turquía se volverá en contra del gobierno, que en este momento apoya la membresía a la OTAN y que la gente turca llevará a cabo una guerra civil para sacar a Turquía de la OTAN. Y en esa guerra civil, la alianza con Rusia probablemente se manifestará. Y creo que te interesa, Morris, porque veo que le has estado poniendo mucha atención a Siria. Yo no creo que el gobierno sirio actual tiene credenciales morales. Y credenciales religiosas con las cuales pueda sobrevivir el ataque sostenido que los sionistas han lanzado.
Lo que el gobierno sirio ha hecho en los pasados 40 o 50 años, ahora ha resultado en lo que llamamos los pollos vienen a casa a empollar. Hafiz al-Assad, por ejemplo, el padre de Bashar, fue barbárico en la represión de la población sunita de Siria. Los franceses fueron los que apoyaron a este grupo minoritario alawita para tomar a Siria y gobernar a Siria. Y así lo ha hecho, y aunque tienen algo de apoyo debido a su oposición a Israel y al sionismo, tienen algo de apoyo en Siria, pero el hecho es que los pollos regresan a casa a empollar ahora porque el régimen minoritario ha sostenido su opresión sobre una comunidad religiosa mayoritaria, la sunita. Así que mi opinión personal es que por su propia cuenta, el régimen sirio no puede sobrevivir. Y que ni Rusia ni China serán capaces de intervenir para salvar al régimen sirio. De cualquier manera, una posibilidad, si es que puede ser articulado en Siria por la comunidad sunita mayoritaria, el profeta habló de su alianza con Rum, que se distancien de los sionistas. Y en su esfuerzo de liberarse de la opresión y traer libertad a su tierra, se deben aliar con Rusia. Y si Rusia entiende el papel que Rusia puede jugar, Rusia puede tener éxito en ayudar a la transición en Siria, una transición sin sangre, que traería a la mayoría de la comunidad a gobernar sobre el país y aún así mantener una alianza con Irán. Y aún mantener una alianza con Rusia y así maniobrar sobre los planes sionistas para Siria. No veo ninguna otra ruta abierta. Si no tomas una iniciativa, es solo cuestión de tiempo antes de que una traición resulte en el colapso del régimen sirio. Mi entendimiento es que el régimen gobernante probablemente estaría de acuerdo con usted de todo corazón. Se ven a sí mismos también como un bastión de resistencia árabe al sionismo, el panarabismo. Pero creo que cederán, como usted dijo, probablemente bajo el velo de las elecciones. Pero su principal resistencia es en contra de Israel. Creo que están preparados para ver la luz como usted lo describió. Hay una segunda razón por la cual el régimen sirio no podrá sobrevivir. No solo porque es una minoría religiosa, una minoría sectaria, que por largo tiempo ha oprimido a la mayoría sunita. Pero en adición a eso, es un régimen esencialmente secular y nacionalista árabe. Y ni el secularismo ni el nacionalismo árabe pueden sostenerse en este momento particular del tiempo, a esta primavera árabe, que ha sido muy astutamente planeada para levantar los sentimientos religiosos de la gente y traer un despertar islámico y unos llamados gobiernos islámicos por todo el mundo árabe. Y debido a que Bashar al-Assad y su régimen son seculares y nacionalistas árabes, eso también milita en contra de su sobrevivencia.
Bueno, nos ha traído a la primavera árabe y a los partidos políticos que son islámicos y los movimientos islámicos. El estado terrible en el que está Trípoli, gobernado por Belajid, es terrible si se me permite decirlo. Todas estas atrocidades cometidas por gente en el nombre del Islam, ¿qué salió mal? ¿Cuál es su interpretación? ¿Cómo sucedió esto? Creo que tenemos que hacer una distinción entre levantamientos árabes, o así llamados levantamientos espontáneos en Túnez, en Egipto, etc., y una insurrección armada preplaneada. En Libia y ahora en Siria, esto fue planeado con mucha anticipación. Hay muchas razones por las cuales querían derrocar al gobierno libio, una de las cuales, por supuesto, era la oposición libia al sionismo, y Libia luchando al frente por la causa de Palestina. La otra razón, por supuesto, era, y ahora sabemos más y más de los planes de Libia para introducir una nueva moneda, monedas de oro y plata, el dinar y el dirham. Pero hay una tercera razón, y esa es que para que Israel pueda gobernar al mundo y para que ese hombre se pare en Jerusalén y declare que él es el Mesías, el Estado de Israel debe expandir su territorio. Porque alguien escribió en la Biblia una falsedad. Y esa es que la tierra sagrada se extiende desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Y eso no es verdad, pero está ahí en la Biblia. Creo que hicieron eso porque los judíos vivieron en Egipto unos cientos de años y vivieron en una parte de Egipto conocida como Delta Oriental, que es del río Nilo al Mar Rojo. Así que decidieron que esa es una parte de la tierra sagrada y los judíos vivieron en Babilonia unos cientos de años. Así que decidieron que esa también es una parte de la tierra sagrada. Así que para que Israel afirme que es completamente Israel de David y de Salomón, el territorio del Estado de Israel deberá expandirse para abarcar las fronteras bíblicas. Y por lo tanto Israel debe tomar control físico del delta oriental y eso requiere una invasión terrestre de Israel a Egipto. Para tomar el delta oriental, del Nilo al Mar Rojo, creo que parte de la explicación del ataque a Libia reside en el hecho de que querían que la OTAN estuviera en Libia para que cuando suceda el ataque sobre Egipto, Israel lance una invasión terrestre desde el este y la OTAN ataque desde el oeste. Y creo que parte de la estrategia para la división de Sudán en dos estados y un Sudán que está crecientemente relacionado con Israel es para permitir un más alejado frente desde el sur, para lidiar con Sudán y Egipto al mismo tiempo. Y en el proceso eres capaz de tomar control de esa parte de Egipto, que de acuerdo con Israel es territorio israelí. ¿Sí? Esta es mi explicación para una insurrección planeada hace tiempo en Libia. Es espantoso y han hecho lo mismo con Siria. Les hubiera gustado tener una zona de exclusión aérea, les hubiera gustado cubrirla de uranio empobrecido y desperdicios tóxicos, como lo han hecho en todos lados. Pero Rusia detuvo eso, Rusia y China.
Por eso es que parece que defiendo al régimen en Damasco, es por temor a lo que al oeste le gustaría hacer. Pero, señor, le traigo la reciente noticia de que Irán venderá su petróleo a cambio de oro a la India. Eso ha sido confirmado. Y China puede seguir pronto. ¿Es esto el fin del dólar? Oh, el dólar ya está en su fin, está siendo mantenido vivo artificialmente. Y es debido a que la administración de Estados Unidos sabe que un ataque sobre Irán va a derrumbar al dólar. Y es por eso que no quiere un ataque sobre Irán. También son conscientes del hecho de que un ataque sobre Irán probablemente llevará a la guerra mundial. Y los Estados Unidos prefieren luchar contra países como Libia que contra un país como Rusia. Así que sí creo que estamos viendo un suceso positivo aquí. Que la India, China, Rusia y Turquía ya han declarado su intención de descartar y desafiar las sanciones a Irán, impuestas por los norteamericanos y Europa. Pero lo que nos gustaría hacer, Morris, es traer una alianza de gente con pensamiento similar, que se oponen al sionismo y a la cruzada sionista por el dominio económico y político del mundo. Si todos nosotros con pensamiento similar nos podemos unir y si el mundo islámico está a la cabeza de esta resistencia hoy en día, si tomara el liderazgo, no los gobiernos por supuesto, porque la mayoría están en el bolsillo de los sionistas, sino la gente, que nos pudiéramos reunir. Un buen lugar para reunirnos sería Venezuela. El señor Chávez estaría complacido de darnos la bienvenida en Venezuela. Y conocemos unos a otros, hacer una red y tratar de generar una política común y un frente común, uno de los cuales sería restaurar el verdadero dinero, que son monedas de oro y de plata para el intercambio, y eliminar el uso del dinero sionista. Yo lo llamo dinero sionista, que ha salido de Bretton Woods y del FMI, el papel moneda. Bueno, esa es una muy buena nota para terminar, es una solución. Iba a preguntarle qué podemos hacer, pero de algún modo encerró ahí una visión. Y puso a Chávez a la cabeza, lo cual es una nueva idea que no había oído antes, pero tiene sentido. En donde se puede afirmar una resistencia. Es una pena que el sionismo ha adoptado ahora una reputación tan mala y que está haciendo tanto mal. No tenía que ser así, pero así ha sido. Creo que esta gente evolucionaron de los judíos del este de Europa. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es posible hacer esa pregunta? No creo que un europeo sea un judío bona fide, porque un judío es semítico, genéticamente semítico. Y los europeos no son gente semítica. Sí, por supuesto. Así que hago una distinción entre los judíos europeos y los judíos semíticos. Pero todo aquel que afirme ser un judío debería ser reconocido como judío, así que los reconocemos como judíos. Pero el sionismo nació de una obsesión de restablecer a los judíos en su tierra natal judía que Dios les dio. Y en restaurar el Estado de Israel que David y Salomón habían establecido. Y aunque el sionismo nunca lo ha proclamado, también en causar que Israel un día gobierne al mundo. El sionismo ha empleado el engaño desde el primer día. Comenzaron diciendo, todo lo que queremos es proveer un hogar para nuestra gente. Pero eso no era verdad. Lo que querían era hacer el ultimadamente establecer o restablecer el Sagrado Israel y causar que el Sagrado Israel gobierne al mundo, y eso traerá un final a la historia y validará su verdad. Nunca lo dijeron, pero ahora lo sabemos. El sionismo ha empleado todos los medios desviados y todos los medios malignos para lograr esa meta.
con opresión monetaria, opresión económica, opresión cultural, opresión a la agricultura. Así que no hay defensa de ninguna clase, para nada, para el sionismo. Y nosotros en el mundo que reconocemos esto, debemos unirnos y formar un lazo común y oposición al sionismo. El mundo del Islam está listo, la gente, no los gobiernos, reconoce que debemos construir con todos en el mundo. Y unirnos en un lazo común para confrontar a la opresión sionista. Quiero agradecerle mucho. Es un culto de pensamiento ocultista el que nos gobierna al parecer. Quiero agradecerle tanto por su tiempo y me gustaría que hiciéramos esto de nuevo. De nada, Morris. Si hay algo que quiera añadir, por favor hágalo. Creo que ha sido una fortuna de conocimiento. Creo que tal vez lo más urgente que mencionamos hoy fue una estrategia que resolvería el problema de Siria. Y esa es que la comunidad mayoritaria sunita debe ser recordada que el profeta Mohammed profetizó que harían una alianza con Rum, que es Rusia y Europa del Este, no con la parte occidental, no los sionistas, no la OTAN. Así que la estrategia para Siria, que la mayoría de la comunidad sunita, debe ser recordada de lo que dijo nuestro profeta. The Sunni Muslim community must be reminded of what our prophet said, and that is that y eso es que nosotros los musulmanes haremos una alianza con Rum, y Rum ciertamente no es la OTAN. En vez de eso es Rusia y Europa del Este, los cristianos del Este, no los occidentales. Por lo tanto, la mayoría sunita en Siria, en su lucha legítima por la liberación de la opresión de un régimen, que les ha oprimido consistentemente por los pasados 40 o 50 años. Brutalmente los oprimió. Hafiz al-Assad, el padre de Bashar, fue notoriamente reconocido por su brutal opresión a la mayoría sunita. Así que si tienen una lucha legítima por la liberación de la opresión, pero esa lucha puede lograr su objetivo sin sangre con intervención de Rusia. Una vez que se acerquen a Rusia, Rusia sabrá que tiene a ambos bandos de su lado, la mayoría sunita y el régimen minoritario. Así que Rusia puede pedirse la ayuda para que la lucha sea pacífica y traer, si es necesario, un cambio de régimen en Siria, y que aseguraría que Siria no entrará al juego sionista como sucedió con Libia. Creo que eso es el asunto importante. Esa es la parte más importante de esta entrevista. Bueno, gracias. Ya veremos. Tendrán elecciones en febrero o marzo. Pero su mensaje llegará a la gente y muchos lo subirán a bordo, y deseo agradecerle por eso. Gracias, Morris. Bueno, gracias de nuevo. Bueno, adiós. Adiós. Bien, ha sido un poco extenso, más o menos unos 45 minutos de vídeo de esta entrevista. Ya habéis visto la opinión desde esta perspectiva musulmana, donde prácticamente coincide a la perfección lo que está diciendo con lo que la propia Biblia profetizó y que se halla básicamente en el libro de Ezequiel. Es curioso como para él cita cosas de la Biblia que dice que están inventadas, puestas allí, que no son correctas. Eso he de decir que es mentira, eso está bien escrito. No ha sido añadido por ningún motivo ni ninguna historia rara que como él se pueda montar su película, no es así. Pero sí que es cierto que esa lectura de ese gran Israel que están haciendo los sionistas verdaderamente no debería ser así. Se basan en un escrito bíblico que realmente no está diciendo lo que ellos quieren decir.
como los sionistas se basan en esto para que ellos puedan llegar a conseguir ese gran Israel que abarcará tanto territorio, evidentemente eso implica confrontaciones bélicas. Pero eso ellos tienen claro que tiene que suceder para que aparezca un personaje que va a ser ese falso Mesías. Por tanto, no es de extrañar que va a haber un gran conflicto bélico, tremendo, que habrá esas alianzas que allí pone, que él ha dicho, y que finalmente todo esto llevará a que aparezca este falso Mesías. Ha dicho cosas muy interesantes. Creo que es sería bueno ir parando todo lo que iba diciendo para irlo comentando, porque se podría comentar mucha cosa. Por falta de tiempo no lo vamos a hacer, pero todos los que habéis seguido las profecías presentadas en estas conferencias, ya nos damos cuenta que evidentemente se mezcla una verdad con una mentira. Es curioso porque él habla del profeta, que era un hombre inculto, que no sabía ni leer su propio nombre, que no tenía ni un solo libro, etcétera, etcétera, y en cambio escribe todo lo del Corán. Bien, algún día tendremos de hablar de quién escribió verdaderamente el Corán. ¿Fue Mahoma? ¿Fue por revelación? ¿O es algo muy, muy, muy distinto? Que cuando la gente del Islam lo sabe o lo puede llegar a saber, se pueden llegar a ofender. Pues bien, sí que es cierto que todas las palabras que ha dicho este señor nos llevan a recordar esa famosa carta entre Giuseppe Mazzini y Albert Pike, escrita por este último, dirigida al otro, los dos grandes masones de la historia, en los cuales se hablaba de esas 3 guerras mundiales, y la tercera prácticamente es lo mismo que está describiendo este señor, para llevar al final a la venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús. Pero bien, ya vemos que todo pinta que realmente algo grande va a suceder y lo vamos a vivir en breve. Si os habéis fijado, esta entrevista era anterior a que hubiese los comicios en Siria. Ya se han efectuado y el pueblo ha apoyado el gobierno de Al-Assad. Es curioso. Las previsiones que decía este señor no se han cumplido. El pueblo ha apoyado mayoritariamente al líder actual de la nación. ¿Manipulada o no las votaciones? Bueno, eso cada uno tendrá sus teorías, ¿no? Pero el resultado oficial ha sido ese. Pero bien, vamos a seguir ya con la temática, porque algún día, ya os lo he dicho, vamos a tratar exclusivamente de esa venida de ese falso Mesías. Y ahora esto que veis aquí, la Cábala 11, el famoso número 11, pues aquí tenemos 3, 11, 11, 11. ¿Y qué es esto? Pues es una película. ¿Y qué aparece en esta película? Pues esto, 11, 11, 11, terror y más terror para Darren Lynn Bousman. Y es interesante porque aquí nos habla de algo que nosotros también vamos a tratar en breve. Darren Lynn Bousman planea dirigir la película de terror 11, 11, 11, según informan desde Hit Vision. Se comenta que la trama está inspirada en la vida real, en la que se cree que la repetición de los números 11, 11 tienen una gran importancia espiritual al ser un enlace directo a los espíritus guardianes. El guión se centraría básicamente en 11 puertas existentes en el cielo y como el 11 de noviembre de 2011, la última puerta se abrirá durante 49 minutos. Bien, el 11 de noviembre de 2011 ya ha pasado, ¿no? ¿Se habrá abierto esa puerta que ellos dicen aquí? En declaraciones al medio, el cineasta declaró: con Saw y Repo mi carrera ha ido en la búsqueda de nuevas formas de asustar a la gente, y eso es lo mismo que quiero hacer con este proyecto, dijo Bousman, que continuó: queremos aprovechar este fenómeno y conferirle un propósito horrible. Se espera que esta producción dé comienzo el próximo otoño. Hasta entonces tendrán que seleccionar un casting. Basándose en varias teorías conspiradoras, el film busca ser más como Sickness of the Strangers que como las sangrientas películas Saw. Hay que aclarar que ya existe una película con este tema y nombre, que son Hell's Gate 1111. Gate son puertas. Aquí tenéis precisamente los cartelitos de la película.
ya veis que muy alegres no es que sean. Y si os habéis fijado, habla de puertas. Una vez más, si seguimos mirando más abajo, nos dice, Bushman está en proceso de escribir 11-11-11, que tomará la idea de las 11 puertas del cielo y cómo a las 11-11 del día 11 del mes 11, la puerta número 11 se abrirá y algo de otro mundo entrará al reino terrenal por 49 minutos. Que, por cierto, 49 minutos son 4, 9 igual a 13. Pues bien, es curioso ver cómo la cuestión cabalística está moviendo también la industria cinematográfica y ahora del terror. Y nos habla de esas puertas. Dentro de poco, cuando terminemos los temas sobre el Arca de la Alianza, vamos a hablar precisamente sobre estas puertas dimensionales. ¿Es algo esto bíblico? ¿Escribió Ellen White algo sobre esto? ¿Es solo una ficción del mundo esotérico, del mundo espiritista? ¿O realmente hay algo en concreto de todo esto? Pues bien, lo vamos a tratar, porque a través de este tema mucha gente se está desviando a los caminos satánicos. Deberemos conocer si estas cosas son así o no. Y creo que más de uno se va a sorprender, sin lugar a dudas. Noticia del Vaticano y su relación con Israel. Una monja y un cura fueron honrados por salvar niños judíos. Esta noticia del 28 de febrero del 2012, hace unos pocos días, es una de las que ya se vienen acumulando. Una monja y un cura fallecido fueron honrados como gentiles justos, hoy por salvar a 3 niños judíos en Francia durante el Holocausto. Si nosotros hacemos un poco de memoria, ya estuvimos hablando de ello cuando hubo la visita del Papa a Israel, mirad lo que pone aquí abajo. El año pasado, la Comisión de Designación de Justos entre las Naciones del Yad Vashem decidió premiar al padre Joseph Kauper, la hermana Marie Emilienne y la hermana Marie-Rose Brigeron, o algo parecido a eso, ¿no? Justos entre las naciones. Es el acercamiento que hace el pueblo judío hacia los que no son judíos y que los reconoce como justos entre las naciones. Ya no los consideran los goim, los que no son judíos, sino que para ellos estos son gente especial que son justos entre las naciones. Curiosamente, todo esto sirve ¿para qué? Evidentemente el resultado es claro, es el acercamiento entre cristianos y judíos. No es más que esto. Y evidentemente aún iremos viendo más unión de este tipo para que finalmente llegue a acontecer lo que todos esperamos, el Vaticano a Israel y la venida del falso Mesías. Y ahora vamos a tratar un poco sobre la marca de la bestia, que ya sabéis qué es, no es solo cuestión de un chip, es el domingo como día de reposo. Todos conocemos ya esta página, la hemos mostrado más de una vez, el domingo, el día de la Alianza para Europa. Mirad estas últimas noticias del 4 de marzo del 2012. Día europeo para un domingo libre de trabajo, es lo que se pretende en este día. ¿A qué día estamos hoy? ¿3? Pues ¿sabéis qué es mañana? Es esto. Llamado a la acción, 4 de marzo de 2012, Día Europeo para un domingo libre de trabajo. La Alianza Europea Domingo pide a todos los miembros y simpatizantes actuar el domingo 4 de marzo de 2012 como el Día Europeo para un domingo libre de trabajo. En tiempos de crisis financiera y económica, cuando más y más derechos sociales y laborales se ven sometidos a la presión, el domingo libre de trabajo es una demostración clara y visible que el pueblo y nuestras sociedades no dependen solamente en el trabajo y la economía. Creemos que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a beneficiarse de las horas de trabajo decente que, como cuestión de principio, excluyen a trabajar tardes, noches, fines de festivos y domingos. Solo los servicios esenciales deben funcionar los domingos.
En la actualidad, la legislación y las prácticas actualmente en vigor en la Unión Europea, como los Estados miembros, tienen que ser más protectora de la salud, la seguridad y la dignidad de todos, y debe con mayor firmeza promover la conciliación de la vida profesional y familiar. Creemos que la cohesión social en la ciudadanía europea debe ser reforzada. Por lo tanto, la Alianza insta a los miembros simpatizantes y todos los ciudadanos para hacer que nuestra demanda común visible en domingo 4 de marzo de 2012. Hay alianzas domingo en algunos Estados miembros de la Unión Europea que han tenido esta tradición por varios años. Cualquier acción o discusiones políticas que deseen organizar dependerá de cada organización para decidir. La visibilidad de este domingo especial no depende solo de un gran evento, sino también en las ideas y proyectos innovadores que reflejan la cultura local y regional y las tradiciones europeas. Y esta idea de un día europeo, de un domingo libre de trabajo, puede crecer de un año a otro. Para más ideas sobre posibles acciones, por favor, véase por ejemplo la página tal. Para hacer que nuestra misión común lo más visible posible, por favor háganoslo saber lo que están planeando y envíenos una foto o un vídeo en su acción. Nosotros lo publicaremos en nuestra página web. Bien, esto va a suceder mañana. Aquí no nos hemos enterado mucho, pero ellos están trabajando para conseguir su objetivo. Si de un año para otro ellos mismos dicen que esto se puede disparar, puede acrecentarse, recordemos, va a suceder algo dentro de pocos meses en Milán. Una de las noticias que no hemos podido mostrar, extraída de Zenit, hablaba de que el propio Papa estará durante esos 3 días en Milán, fomentando precisamente el domingo como día de reposo. Y que van a hacer todo lo posible para que esto sea una realidad bastante en breve. Debemos tener presente porque la marca de la bestia está a punto de implementarse. No sabemos el tiempo que va a pasar, pero ya no falta tanto. Y la profecía bíblica nos estaba avisando desde hacía años y más años. Y la gente que quiere llegar a pensar que el sábado es una tontería, que no hace falta que se guarde, que da igual un día que otro, pues se tendrán que replantear qué dicen los mandamientos de Dios. ¿Ha sido cambiado el día de reposo? Jamás. Todo esto empalma a la perfección precisamente con lo que vamos a presentar y hemos presentado ya sobre el Arca de la Alianza y los 10 mandamientos. Tengamos presente que precisamente va a ser la clave de todo lo que va a acontecer en este mundo. Ahora vamos a ver algo sobre los archivos secretos del Vaticano. Aquí tenéis Lux in Arcana. Y este documento es uno de los tantos papeles que han salido precisamente a la luz en una exposición sobre los archivos secretos del Vaticano. Este que concretamente tenéis aquí no trata de Lutero, no trata de Galileo, trata precisamente sobre la relación de el Vaticano con los templarios. Aquí tenéis el escrito en italiano, aquí tenemos la traducción en español. Estad atentos a lo que ahora vais a ver y pensad, ¿por qué sale ahora esto a la luz? En agosto de 1308, había sido casi un año que, sin saberlo el Papa Clemente V, los templarios de Francia fueron detenidos por orden del rey Felipe el Hermoso. Las acusaciones contra la orden eran graves: la herejía, sodomía, la idolatría. Los templarios fueron interrogados por los inquisidores de Francia y, torturado sin duda, admitió los errores de su inclinación. A continuación, el gran maestro Jacques de Molay se retractó de declaraciones en las que él había declarado públicamente que se había negado a Jesucristo y escupir en la cruz. Clemente V, el único que puede juzgar a una orden religiosa
y luego suspendió los poderes de la Inquisición en Francia, dejando sin efecto las investigaciones. Curioso, ¿eh? El propio Papa dejó sin efecto las investigaciones. Pero los hombres del rey, regresó a la oficina, acusaban abiertamente al Papa de querer promover los templarios. Interesante, ¿eh? Después de incesantes peticiones de sus legados, el Papa a continuación, en Poitiers, recibió a la pregunta 72 de los caballeros, luego absuelto en un consistorio público, el 2 de julio de 1308. Pero Felipe el Papa se negó a reunirse el Gran Maestro y los 4 más importantes dignatarios de la orden. Dijo que el de 5 años, cansado y enfermo, no habría podido soportar las pocas decenas de kilómetros que los separaban del Papa, y por esta razón se organizó por los hombres del rey en el castillo de Chinon. Entre el 17 y 20 de agosto de 1308, y entonces Clemente V envió a 3 cardenales en su lugar, a cargo de cuestionar el maestro y los demás: Hugo de Perrot, visitante de la orden, Rimbaud de Caron y Goiffre de Charny, los tutores en el extranjero y Normandía, Geoffroy de Gonneville, preceptor de Poitou y Aquitania, los 5, confesar sus pecados, que se obtiene la absolución sacramental, y fueron reintegrados en la comunión cristiana. A partir de ese momento, solo el Papa podía cuestionar, atándolos con su testimonio. Retracción, en realidad, les haría relapsi, es decir, volvió a caer en los errores cometidos antes de ser absuelto, y la pena era la muerte de relapsi en la hoguera. Bien, ya veis que está traducido un poco de esa forma, pero automáticamente nos damos cuenta como hubo uno que murió en la hoguera, fue Jacques de Molay, el gran maestre de la orden. Los otros se retractaron de lo que habían dicho, profesado, y fueron aceptados dentro de la comunión cristiana. Con la cual cosa, no todos los templarios llegaron a huir despavoridos por todas partes, sino que volvieron a las filas de Roma, a obedecer al Papa. La cual cosa, ¿vosotros creéis que todas estas personas cambiaron porque sí sus creencias de un día para otro y se sometieron porque sí y ya está? ¿Qué entró de lleno ya en el Vaticano? Pues precisamente todo lo que ellos ya creían. Con la cual cosa nos quedamos muy claramente con el concepto de que no hay ninguna infiltración en el catolicismo últimamente por los Illuminatis y no sé qué historias que nos quieren vender ahora, sino que realmente esto lleva tantos años ya en sus inicios, ahí dentro, que ¿qué podemos esperar del Vaticano si no? Pues que sus creencias sean las que ostentan. Y así van trabajando juntos en verdad, unos con otros. Solo pagó el pato, oficialmente en la hoguera, Jacques de Molay. El resto dicen que todos huyeron. Ya veis, no todos. Hubo unos cuantos que regresaron a las filas de Roma. Evidentemente esta gente no iba a cambiar el modo de pensar porque sí, cuando sabéis sus creencias, que son tan espiritistas. Pues bien, ahí estaban. ¿Y por qué todo esto sale ahora a la luz? ¿Por qué tiene que salir a la luz cuestiones sobre los templarios que luego de ellos procede la masonería, dicen, etcétera, etcétera? Bien, se tiene que echar, ¿cómo no?, una imagen de que el papado estaba a un lado, estos eran lo contrario, y el papado funciona muy bien, les perdonan para que vuelvan a ingresar, y ya está. Entonces, ¿realmente nos están mostrando lo que hay detrás de todo? Nos lo muestran de un modo que casi pasa desapercibido. El propósito es claro. Todo lo hacen por una apariencia que va a ser manifestada en sus momentos para que la gente empiece a pensar que unos son una cosa, otros son otra, nada tienen que ver, cuando en verdad todo sigue estando junto.
Mirad si no es interesante este vídeo de promoción de los archivos secretos del Vaticano. Vamos a entrar a este vídeo porque realmente es curioso cómo ellos mismos lo presentan. Bien, hemos tenido un problema, no podremos entrar en este vídeo, pero ya aquí os muestro el link donde podéis entrar para verlo. Es aproximadamente de duración de 1 minuto o 2, pero es muy espectacular la forma en que ellos lo presentan, que suena mucho a Código Da Vinci, etcétera, etcétera. Pero bien, vamos entonces a entrar este otro vídeo que está extraído de Antena 3 Televisión, donde es muy importante o muy interesante las palabras que dice no el presentador de las noticias, el conocido Matías Prats, sino el reportero que va a aparecer después. Vamos a entrar a este vídeo. Escribir cientos de novelas de intriga, espionaje y misterio, todo al mismo tiempo. El Vaticano abre su archivo secreto, al menos una parte. En una exposición se exhiben por primera vez al público valiosos documentos, desde las actas del proceso contra Galileo Galilei hasta la excomunión de Lutero. Siglos de misterios, intrigas, procesos y gestos de poder de los papas salen al descubierto con sus luces y sus sombras. Esta es la carta que Enrique VIII obligó a escribir a los lores ingleses pidiendo a Clemente VII que anulase su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Al pie de las actas de su proceso ante la Inquisición vemos la firma de Galileo renegando sus teorías sobre la Tierra y el Sol. Mide 60 metros el pergamino que recoge las confesiones forzadas de los monjes templarios acusados de sodomía, acumulación de riquezas y herejías varias. Es como un viaje en la historia, como espiar en los libros. Es la primera vez que el Vaticano permite que salgan de sus muros documentos conservados durante siglos en su archivo secreto. Son 100 piezas excepcionales que demuestran el influjo de los papas en la historia de Europa y del mundo. Después de tantas películas que han tratado estos temas, los documentos son ahora los verdaderos protagonistas. Bien, pues este era el vídeo de Antena 3 y ya veis la cantidad de documentación que llega a ver allí. Son kilómetros y kilómetros de libros y manuscritos puestos en esos sótanos, pero que a la luz salen solo unos pocos. En fin, bien, esto era lo que hoy os queríamos presentar. Vamos a terminar ya aquí la conferencia de hoy, que ya veis que no ha ido muy cargada de noticias precisamente, sí de bastantes vídeos. Y vamos ahora a empezar, dentro de unos breves momentos, la quinta parte sobre el tema del Arca de la Alianza. Hacemos un breve descanso y enseguida nos ponemos a ello.